En el parágrafo 12, yo voy ahora a exponer en conjunto los parágrafos 12 al 15 porque tienen una unidad temática y Hegel expone ciertas ideas en un parágrafo y retoma esas mismas ideas o ideas directamente relacionadas en el parágrafo siguiente, con lo cual no me voy a referir, pero lo voy a aclarar en cada caso, cuando sea necesario, a la unidad que forman los parágrafos 12 al 15. ¿Sí? Venía hablando en los parágrafos anteriores, en el 10 y en el 11, del contenido inmediato de la voluntad, es decir, de sus impulsos, deseos e inclinaciones. Ahora habla en el parágrafo 12 del sistema de este contenido, es decir, del contenido inmediato, y que ese sistema, como tal, se presenta bajo la forma de la inmediatez, ya no como un sistema, no todavía como un sistema, aunque en sí mismo es un sistema, ¿sí? Sino como una mera multitud, ¿sí? Menge, ¿sí? Una multitud. En el pasaje que mencioné del apunte de Ringer, ¿sí? De la lección sobre filosofía del derecho de los años del semestre de invierno 1819 a 1820, y que ya mencioné, Hegel habla de los impulsos como de una colección, Sammlung, ¿no? Sammlung. Y en contrapartida del sujeto frente a esos impulsos que se presentan como una colección, del sujeto como un mero agregado. Bien, es esta misma idea, ¿no? En la filosofía del derecho, es decir, en los lineamientos fundamentales de la filosofía del derecho, en el parágrafo 12, Hegel está contraponiendo, en el fondo, el sistema, este contenido, con el hecho de que en la forma de la inmediatez ese sistema se presenta en realidad como una multitud, es decir, como una colección, y que por lo tanto el sujeto también, frente a esa colección, se presenta de una manera, es decir, como un mero agregado, ¿sí? Aunque esto del medio agregado no lo menciona aquí, sí menciona, sí hace esta contraposición en el fondo entre sistema de los impulsos y que ese sistema en la forma, en la forma de la inmediatez en realidad se presenta como una mera multitud. Es un sistema en sí mismo, pero eso va a ser revelado recién cuando el sujeto cancele la forma de la inmediatez y entonces pueda presentarse como un sistema. Y este sistema va a ser, en realidad, va a suceder en la filosofía del derecho, en la filosofía del espíritu objetivo, en el espíritu objetivo propiamente dicho. Acá estamos hablando, que está hablando de la voluntad subjetiva, es decir, en el fondo de filosofía del espíritu subjetivo. Entonces, claro, en la forma de la inmediatez decía el que sean un sistema los impulsos, porque son autodeterminaciones del sujeto, que como tal el espíritu es un todo articulado en sí mismo. Esto es algo que dice en el apunte sobre la filosofía del derecho de Ringer, que, aclaro una vez más, no está basado no es un apunte que se basa en el texto de los lineamientos fundamentales de la filosofía del derecho, porque en realidad se publica más tarde. ¿Sí? Este apunte, el de Ringer, es del año de la lección sobre filosofía del derecho, del semestre de invierno de 1819 a 1820. Recién hay otros apuntes, como por ejemplo el de Hotto y el de Grisham, que ya de lecciones sobre filosofía del derecho de 1822 a 1823 o de 1824 a 1825. ¿Sí? O sea, la de Hotto exactamente es la lección del semestre de invierno de 1822 a 1823. La de Hotto creo que es... no, esta es la de Hotto. La de Grisham... la de Grisham es... a ver, la de Grisham es... Perdón. Bueno, en fin. Bueno, la de Grisham es de 1824
1804 a 1825. Estos apuntes, las lecciones que conocemos a través de los apuntes de Grisham y de Giotto, ya son, para esas lecciones Hegel ya tiene el texto impreso, publicado, de los lineamientos fundamentales de la filosofía del derecho. En el caso del manuscrito, o del apunte de Ringer, así como el de Bannemann o el de Hohmeier, que son anteriores, Hegel no tiene todavía el texto impreso de la filosofía del derecho, o de los lineamientos fundamentales de la filosofía del derecho, porque no lo ha publicado todavía. Pero por el contenido uno se da cuenta que es muy similar, ¿sí? Es muy similar a lo que después va a publicar como libro. Estamos hablando acá, en el apunte de Ringer, de una lección que Hegel dicta en el semestre de invierno 1819 a 1820, ¿sí? Es un año antes de la publicación de la filosofía del derecho propiamente dicho. Y de hecho el contenido es cercano, es muy próximo. Bien, en el apunte de Ringer, que yo mencioné recién, no sé si me equivoqué atribuyéndoselo, se lo atribuí a Hohmeier, que es la lección anterior, donde habla de los impulsos como una colección. Allí mismo dice, en la página 349, dice que los impulsos y las inclinaciones no están en cuanto inmediatos bajo su verdadera forma, ¿sí? Porque están en la forma de la inmediatez. Pero, dice, el espíritu no es algo abstracto, sino un sistema articulado en sí mismo. Ein in sich gliederndes System. Un sistema que se articula en realidad activamente, ¿no? Se articula en sí mismo. Es decir, los impulsos son como tales, al ser unas autodeterminaciones del espíritu, conforman un sistema, porque el espíritu es un sistema, ¿sí? Es una totalidad, un todo que se articula hacia el interior en sí mismo. Pero en la forma de la inmediatez, los impulsos se presentan como una mera colección, dice el propio, en unas páginas antes, el apunte de Ringer y el texto del parágrafo 12 de la filosofía del derecho habla en términos de multitud, Menge, ¿no? Bien, entonces, bajo esa forma no se presentan como sistemas, van a aparecer como un sistema cuando el sujeto logre cancelar la forma de la inmediatez y el sistema de ese contenido en realidad va a ser el sistema de los derechos y las obligaciones, ¿no? Es decir, en realidad el espíritu objetivo propiamente hablando. Acá estamos en el espíritu subjetivo, ¿no? Por más que Hegel lo esté exponiendo en la introducción a la filosofía del derecho, en realidad esta exposición, esta forma, la de la voluntad subjetiva, no pertenece en el sentido estricto a la filosofía del espíritu objetivo, sino al espíritu subjetivo. Bien, entonces acá está esta contraposición entre el sistema del contenido y sistema que se presenta bajo la forma de la inmediatez como multitud o colección, ¿sí? Y que, dice Hegel, bajo esta forma los impulsos están unos al lado de otros y repite esto de que de que son lo propio del sujeto de una manera general, überhaupt, das meinige überhaupt, es decir, que tienen la forma de la pertenencia, son desde el punto de vista formal autodeterminaciones, pero bajo la forma de la inmediatez su contenido se presenta como, decía, como una colección, ¿sí? como una multitud, unos al lado de los otros, no tienen un orden, ¿sí? Ese orden se va a revelar en la medida en que el sujeto cancele la forma de la inmediatez de ese contenido. Por eso Hegel menciona un par de renglones más abajo, en el parágrafo 12, esto que la voluntad se relaciona con la doble indeterminidad de estos impulsos. ¿Cuál es la doble indeterminidad? Bien, inmediatamente luego de hablar de los impulsos como aquellos que tienen
solamente la forma, el aspecto exterior de ser lo propio del sujeto, es decir, que son autodeterminaciones solamente bajo ese aspecto. También menciona Hegel que los objetos o contenidos Gegenstände de los impulsos, y por lo tanto dice los modos de satisfacción del impulso, respecto de ellos los impulsos se comportan como algo universal e indeterminado. ¿Qué significa esto? La voluntad es entendida muchas veces, en el caso de Hegel, la actividad de la voluntad o la actividad del espíritu subjetivo práctico, del espíritu práctico, como un proceso de exteriorización y entendiendo por eso metas internas al sujeto concreto y metas externas en el mundo externo. Y yo decía que la exterioridad de los contenidos que pone la voluntad es una exterioridad relativa al yo como pura forma, de modo que respecto de ese yo, las determinaciones internas de la voluntad, es decir, los impulsos ya son esos son la primera exterioridad, es decir, que no es exterioridad del mundo externo, aunque también es eso, ¿sí? Pero en primera instancia la determinación que la voluntad pone como propia, reduce a autodeterminación, es la determinación de sus propias determinaciones internas, ¿sí? Entonces tenemos el yo, ¿sí? El yo puro, el que Hegel expone en el parágrafo 5 de la filosofía del derecho, y aquí tenemos que los contenidos de ese sujeto, de ese yo, no es ya el mundo externo, sino que antes, entre medio del mundo externo y ese yo, están las propias determinaciones, llamémoslas internas, del sujeto. Y aquí están, es decir, acá está el impulso y los objetos, Gegenstände, ¿sí? del impulso, los modos de satisfacción del impulso. Entonces tenés estos tres planos, es decir, el yo, la primera dimensión de contenidos, es decir, la primera dimensión de determinaciones o el primer ámbito de determinaciones que el sujeto reduce a autodeterminaciones, ¿sí? Los impulsos y los deseos, ¿sí? como autodeterminaciones del sujeto, y también ya luego en un segundo plano, ¿sí? En un plano ulterior de exteriorización están las determinaciones del mundo externo propiamente dicho, es decir, los objetos Gegenstände, ¿sí? No los objetos teóricos, no objetos, ¿no? Sino los Gegenstände, y las que son modos de satisfacción de los impulsos del sujeto. ¿Sí? Está el sujeto, sus impulsos, que son relativamente externos al puro sujeto, y los objetos y el mundo externo que, ¿sí? que se adecuan o no lo hacen a las autodeterminaciones del sujeto. ¿Sí? Por eso acá estamos hablando de una doble indeterminidad. La indeterminidad es, por un lado tenés el sujeto, ese yo puro también es formal e indeterminado, eso va a aparecer ahora mismo, pero ahora Hegel no está, cuando se refiere a la doble indeterminidad aquí en el parágrafo 12, no se refiere a la indeterminación, ¿sí? A la indeterminación del propio yo. A esa se va a referir en la observación, ¿no? Más abajo, cuando Hegel diga que, bueno, uso la traducción, porque Hegel dice más en la observación al parágrafo 12, habla de la indeterminidad del contenido, pero también habla de die Unbestimmtheit des Willens selbst. Esa no es la indeterminidad de los impulsos, sino la indeterminidad de ese yo abstracto, ¿sí? del que trata Hegel en el parágrafo 5.
Pero la doppelte Unbestimmtheit, es decir, la doble indeterminidad de la que Hegel habla en el cuerpo del parágrafo 12, no es esta determinidad, esta sería una triple indeterminidad. La doble indeterminidad es la indeterminidad o indeterminación de los contenidos del impulso respecto del sujeto cuando esos impulsos se presentan bajo la forma de la inmediatez, de manera puramente inmediata, no han sido puestos por la voluntad, no han sido puestos por este yo. Ese yo los va a empezar a determinar cuando los ponga, se resuelva y los determine como sus impulsos. Pero en esa inmediatez tienen solamente la forma de lo propio, la forma del meinige überhaupt, es decir, en general, la mera forma de ser lo propio del sujeto. Ese es el primer plano de indeterminidad. Pero a su vez está esos contenidos se comportan a su vez como universales e indeterminados respecto del mundo, porque al no haber puesto esos impulsos, sus propios impulsos como propios, es decir, al no haberlos todavía elegido el sujeto, ¿sí? Porque aquí todavía no se ha puesto a sí mismo como forma, es decir, como capacidad de elección, como libre albedrío, entonces esos impulsos son inmediatos y son inmediatos respecto del sujeto, y esa es su primera indeterminidad, y son inmediatos y respecto de esos impulsos, el mundo también se presenta como algo inmediato, como algo que le aparece al mundo. A ver, ¿qué significa todo esto que parece tan abstruso y tan lejano a la experiencia cotidiana? Lo que está diciendo aquí Hegel, tengo que aclarar que en la filosofía del espíritu subjetivo práctico esto resulta algo más claro que aquí. ¿Por qué? Porque en la filosofía del espíritu subjetivo práctico Hegel comienza la exposición no recién con el impulso, sino con el sentimiento. ¿Qué son los sentimientos? Son los mismos deseos, los mismos contenidos de los impulsos, pero en la forma de la total inmediatez. Entonces, cuando uno lo asalta el sentimiento de hambre, por ejemplo, entonces el mundo de pura casualidad puede haber alimento en ese momento. Es lo que le pasa al animal. Siente hambre y busca comida donde está. Si la tiene, come, si no, no. Mientras que el ser humano, precisamente porque cancela en un primer acto de reflexión la pura, total inmediatez del sentimiento, es decir, de su autodeterminación bajo la forma de la pura inmediatez, y eso es el sentimiento práctico, cancela parcialmente esa pura inmediatez y convierte el contenido del sentimiento práctico en el contenido de un impulso, lo convierte en un impulso, y el impulso ya tiene un grado de estabilidad y de universalidad, que es muy cercano, es muy inmediato, y Hegel parte en la filosofía del derecho ya de ese momento. Por eso yo hacía la correlación entre impulso y sentimiento práctico con la de sentimiento teórico, que no lo llama teórico, sino simplemente sentimiento, e intuición en el proceso de la inteligencia. La intuición también es un contenido inmediato, pero ya algo menos inmediato que el sentimiento. En el plano práctico, en el proceso del espíritu subjetivo práctico, de la voluntad subjetiva, también tenemos el sentimiento y el impulso, que es inmediato, pero menos inmediato que el sentimiento. Entonces decíamos, en el sentimiento te asalta el sentimiento del hambre, entonces hay comida o no hay comida. Pero cuando el sujeto ha logrado cancelar la completa inmediatez del sentimiento, entonces ha convertido el contenido del sentimiento en un impulso, en una inclinación, y eso es más estable. Entonces no necesito saber, yo sé que tengo el impulso a alimentarme, la inclinación a alimentarme o a tener frío, por ejemplo. Entonces no necesito esperar, no me ocupo de ese asunto cuando siento hambre, sino que trato de juntar comida, ¿sí? O de cultivar. Por eso en el proceso civilizatorio se considera
a los pueblos, pueblos recolectores de fruta, nómades, cazadores, como un estadio menos civilizado, más primitivo que los pueblos agricultores y ganaderos, ¿sí? Porque no necesitan salir corriendo, es decir, agarrar una fruta si la encuentran cuando los asalta el hambre, o ir corriendo detrás de una presa, sino que lo que hacen es, bueno, cultivan, ¿sí? Desarrollan la agricultura previendo que van a tener hambre y que no van a tener comida en el invierno. Y entonces en vez de salir a cazar un animal cuando los asalta el hambre, ese sería el sentimiento práctico del hambre, tienen el impulso de la alimentación. Entonces saben que van a tener hambre, aun cuando no la tengan en este momento, entonces encierran en un corral animales para más adelante. Y eso ya no es el sentimiento, sino que ya son impulsos e inclinaciones. Esto se ve menos en la filosofía del espíritu, en la filosofía del derecho, en la exposición de la voluntad subjetiva en la filosofía del derecho, que en el marco de la filosofía del espíritu subjetivo, ¿sí? Donde está esta división, esta diferencia entre sentimiento e inclinación e impulso. ¿Por qué me menciono esto? Porque, claro, el sentimiento, esta autodeterminación del sujeto es, es respecto de esa respecto de ese contenido, el mundo externo no está adaptado. El sujeto lo va a poder adaptar a sus deseos, a sus necesidades, ¿sí? A sus bedürfnisse, a sus deseos y ¿sí? En la medida en que también ponga a sus propios deseos y los universalice y los ponga como propios, como el sistema de sus autodeterminaciones. Recién ahí es como va a poder, al mismo tiempo que haga eso, y por eso mismo va a poder también cancelar la pura inmediatez de los objetos de sus deseos. Es decir, va a poder configurar el mundo externo en forma acorde a sus autodeterminaciones, y eso lo va a poder hacer en la medida en que también cancele y supere la inmediatez y pura espontaneidad de sus propias autodeterminaciones, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de una doble indeterminidad, pero por el lado del contenido, después va a estar esta tercera indeterminidad, que es la indeterminidad o indeterminación del propio sujeto y del propio yo, de la que Hegel va a hablar más adelante, va a hablar en el parágrafo, sobre todo en el parágrafo 14, ¿no? Expresamente, y ahí va a remitir expresamente en el parágrafo 14 al parágrafo 5 en el que Hegel había expuesto el momento del yo puro. Pero ya acá en el parágrafo 12, en la observación, ya se refiere a esta indeterminación de la voluntad misma, dice, es decir, del yo. Por eso decía, es si se quiere, la tercera indeterminidad de la que está hablando acá. Pero esta doble indeterminidad es la doble indeterminidad por el lado del contenido. Es la indeterminidad parcial, porque los contenidos, tanto el mundo como las propias autodeterminaciones, no son puramente indeterminadas, son relativamente indeterminadas al sujeto. Entonces la doble indeterminación es la de estos dos planos de lo determinado, es decir, el de los impulsos del sujeto en cuanto contenidos para el sujeto en cuanto yo puro, ¿sí? Y el del mundo externo, el de los objetos y de los modos de satisfacción, que es digamos, el segundo plano de lo determinado, ¿sí? El mundo externo. Por eso vuelvo a insistir, aunque ya lo dije, pero para que quede bien claro, que la voluntad no es, nuevamente, el proceso y la relación, la historia de la relación entre el sujeto y el mundo externo, porque en la filosofía la voluntad subjetiva, el espíritu subjetivo práctico, no es el tratamiento de ese vínculo, sino del primero, a saber, el que existe entre el yo puro, la voluntad, ¿sí? Como yo puro, y sus propias determinaciones
al interior de sí misma, internas. Esa es la voluntad subjetiva. El mundo externo viene luego.